noches, bienvenidos acá a las 8:45 en este día jueves 10 de marzo del 2022. Vamos a hablar de temas de coyuntura, temas de la actualidad nacional. Esta noche el tema central será la ley para la protección de la vida y la familia, este decreto 18-2022 que en las últimas horas ha provocado opiniones encontradas en el país y un fuerte debate respecto a este tema. Ya el presidente de la República hoy por la tarde dio un mensaje diciendo que si llegaba al despacho del Ejecutivo sería vetada y le pedía al Congreso de la República pues engavetar dicho decreto. Vamos a hablar acerca de ello, pero antes, como todos los jueves, saludamos a Cristian Castillo que nos acompaña acá en el set. ¿Qué tal, Cristian? Don Mario, buenas noches. Una semana muy activa. Ya es jueves y ni se sintió, ¿no? 4 días de noticias. Totalmente, la agenda noticiosa ha sido sumamente ajetreada, además de esta ley, el Día Internacional de la Mujer, el Día de la Familia, la capital iberoamericana, pero hoy en particular, Mario, un elemento importante es que la Comisión de Postulación a Fiscalía General ha hecho pública ya el listado de los aspirantes que pasarían a la siguiente etapa, 24 profesionales del derecho que están buscando integrar la nómina de 6 candidatos de la cual el presidente deberá elegir, y ya los días se acortan para que se cumplan los plazos, así que interesante, muy agitada y apretada la agenda noticiosa, muchos se van por la finta. Y hay que sumarle a ello también, se activa el proceso para sucesión de procurador, quien va a ocupar la oficina del Procurador de los Derechos Humanos, que así dice en la Constitución, ¿verdad? Y pues bueno, mucha información durante que también esta semana, Mario, se hizo público el listado de los aspirantes. Por supuesto. Y sin olvidar Rectoría de la Universidad de San Carlos, que también va sobre su proceso. Por supuesto, pero este tema vaya que ha ocupado los titulares en las últimas 48 horas. Hablamos del decreto 18-2022, Ley para la Protección de la Vida y la Familia. Y pues bueno, esta tarde el presidente de la República dijo que de llegar al despacho este decreto pues iba a vetarlo porque considera el presidente hay varios puntos que no son compatibles con la Constitución política y sobre todo con tratados internacionales de los cuales Guatemala ha suscrito en varias materias, y pues bueno, ha solicitado al Congreso de la República que archive dicho decreto. Esto en medio de la polémica de opiniones a favor y opiniones en contra de dicho decreto. Vamos a tratar de entender qué ha ocurrido con esto en las últimas horas y por qué en esta semana tan noticiosa también este tema sale a colación. Vamos a hablar a esta hora de la noche con el diputado Bernardo Arévalo, integrante de la bancada Semilla en el Congreso, también con la licenciada Priscila Guerra, asesora legal de la asociación La Familia Importa, y con el licenciado Guillermo Cifuentes, abogado y notario. A los tres, bienvenidos, muy buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias, buenas noches. Gracias por tomar esta comunicación. Hay que recordarle a la audiencia que luego de que un decreto es aprobado en el Pleno del Congreso de la República, este pasa a Comisión de Estilo, enviado por la Junta Directiva del Congreso, y luego debe ser entregada una copia a los diputados previo a ser enviada al Ejecutivo para su sanción y promulgación. La pregunta inicial, señor diputado Arévalo, ¿ya les fue entregada la versión final del decreto 18-2022 para que puedan manifestarse dentro de los 5 días que establece la ley? Sí, en efecto, nosotros ya la recibimos el día de hoy. Sin embargo, nosotros, sobre la base de, como estuvimos presentes en toda la sesión, teníamos la iniciativa, íbamos haciendo seguimiento muy cuidadoso de las modificaciones que se iban dando en el Pleno del Congreso, preparamos una serie de objeciones ante la multiplicidad de inconstitucionalidades que la ley contenía, que este decreto contiene, y que presentamos hoy en la mañana a la Junta Directiva para su consideración. De manera que esperamos que esto entre a discusión del Congreso de la República la semana entrante para poder hacer lo que está establecido entre la ley del organismo judicial y el precedente legislativo del 2-2017, que es donde se estableció este procedimiento, de acuerdo al cual, si no se aprueba, queda archivada, y es lo que va a pasar porque efectivamente la ley está plagada de incoherencias legales e inconstitucionalidades.
Señor diputado, el procedimiento de archivado de una ley no es constitucional tampoco. El artículo 177 de la Constitución establece la dinámica de la formación de ley y no aparece en el 177 el archivar un decreto aprobado por el Congreso. Esto se puso de moda mediante un precedente que fue aprobado en años recientes cuando no se aprobó un presupuesto general de la nación, pero es un procedimiento excepcional. Efectivamente, no es constitucional, es excepcional, pero es legal. Está establecido, el precedente constituye una forma de legislación, se integra a la legislación y pasa a formar parte de las normas regulares con las que funciona el legislativo. No se usa de manera usual por razones evidentes, pero existe oportunidades como esta en la que se está usando. Es plenamente legal. Ahora bien, licenciado Cifuentes, digamos, este tema ha provocado diversas opiniones a favor y en contra, pero digamos, uno cuando escucha el fondo legal del asunto, hay bastante convergencia en cuanto a que esta normativa está plagada de cuestiones que como dicen los expertos, esto por sí solo se cae. ¿Por qué motivar a sacar algo así en el Congreso de la República sin antes haber revisado que hay una serie de inconsistencias y de cosas que efectivamente riñen con la Constitución y con compromisos internacionales que Guatemala ha asumido? Claro, gracias Mario, gracias al canal por la inclusión. Definitivamente las opiniones son diversas en las redes. Ahorita recién, aparte de analizar el decreto, escuchando algunos foros que están en Twitter, que se ha vuelto tan de moda, ¿verdad? Y cada vez pareciera una app informativa, pero según la corriente ideológica que cada quien va manejando. Si bien es cierto, la Constitución Política de la República establece en el preámbulo, sabemos que son las bases ideológicas, que la familia es el génesis de los principios y valores de la sociedad. Entonces, en este orden de ideas, y el primer axioma de la Constitución es los constituyentes invocando el nombre de Dios. Y ya entran en ese perímetro de ideas, circunstancias religiosas, circunstancias tradicionales. Hay un gran contexto de la sociedad conservadora que aún prevalece y pienso que son de décadas al menos de los 90 para abajo, ¿verdad? En cambio que personas nacidas de entre los 90 a los 2000 ven bastante natural otro tipo de circunstancias que esta conservadora guatemalteca no, ¿verdad? Y esta ley, el contexto es esto, se pretende como un blindaje, la ley lo dice, protección a la familia y la vida. Y entonces se entremezcla algunos temas, porque 3 capítulos, bastante sencillo el decreto para analizarlo, pero plagado de algunas inconsistencias quizá y otras circunstancias que debieron haberse analizado para no caer en alguna situación que transgreda el bloque constitucional que lo constituye todos estos tratados y convenios de derechos humanos suscritos y aprobados por Guatemala y que abre la puerta al artículo 46 de la Constitución. No obstante, sí riñe en que Guatemala todavía es un país completamente conservador. Miremos ahorita a las puertas de una Semana Santa, donde la comunidad católica, inclusive, pero quienes no son católicos sí disfrutan el feriado. Es una circunstancia que también la sociedad ha venido generando. Sin entrar ya a temas, y ya lo tenemos que tocar, la religión, y se entremezcla política en esto. Entonces es un tema súper álgido y que de alguna manera el Estado de Guatemala, si bien es cierto, tiene que velar por la familia, lo tendría que ir haciendo y la normativa ahorita como está y los axiomas de la Constitución están bien. También el Código Civil en el 78 habla sobre matrimonio y los 3 capítulos, yo voy a terminar con esta disertación por la pregunta en específico. El primer capítulo hace reformas al Código Penal sobre aumentar algunas penas y eso está a favor porque pues son delitos. El artículo 3 habla sobre la familia del matrimonio y habla y reforma en que un hombre y una mujer es el matrimonio, ¿verdad?
pero le agrega algunos términos nacidos de esa forma. Entonces empiezan a tratar temas de género, ¿verdad? Y ahí es donde definitivamente los considerandos dice por minorías que están intentando la situación de entrar a algunas ideologías de género, y habla también sobre la educación de los hijos y prohíbe sobre que se enseñe de diversidad sexual y sobre precisamente esta situación de ideología de géneros. En mi aspecto particular, soy nacido mucho antes del 90, entonces yo sí soy parte de la Sociedad Conservadora Guatemalteca. No obstante, como abogado y notario, sé que hay algunas circunstancias a nivel mundial que el derecho es dinámico y tiene que irse acoplando. Entonces, en esta situación, pienso que Guatemala no está preparada todavía para oponerse rotundamente, como lo hace el decreto, o dar vía libre a temas que no están en la palestra de la sociedad conservadora guatemalteca aún. Quizá faltan algún par de décadas para que esto se vea completamente normal, y no la veo inconstitucional. Veo que hay algunas circunstancias que deben modificarse para no afectar esferas ideológicas prácticamente, Mario. Licenciada Guerra, para una organización especializada como la que usted asesora en materia de familia, ¿considera usted que es necesaria esta normativa y por qué en este momento aprobar de manera tan apresurada una ley que generó tanta controversia en el año 2018 y que pareciera que en aquel momento se utilizó como un distractor de otro tipo de luchas que se estaban dando en contra del entonces presidente Jimmy Morales? Sí, muy bien, gracias por la oportunidad y gracias por la pregunta. Precisamente con AFI, desde esos entonces, la asociación se pronunció en contra de la manera como se está queriendo regular estos temas que ya están regulados en la Constitución y en las leyes ordinarias. AFI ha prestado en el momento que ha sido oportuno, sobre todo antes de la pandemia en este tema, prestó la asesoría oportuna. Nos opusimos a mucha de la redacción vaga o confusa. Yo en lo personal comparto lo que acaba de expresar el licenciado, que probablemente no es netamente inconstitucional, sino la manera como está redactada o las implicaciones que se pueden derivar por la vaguedad de algunas de las disposiciones, pues pueden entrar en choque con la Constitución. Sí, definitivamente nosotros sostenemos que la sobreabundancia de legislación no es la que protege los bienes y los valores que ya están consagrados en la Constitución. El Estado de Guatemala se funda ya en la protección del guatemalteco desde que empieza a existir en el vientre materno. Y el Estado de Guatemala se funda ya en la protección de la familia, la tengamos o no, nos guste o no, hayamos tenido una buena experiencia familiar o no, porque estas instituciones son anteriores al Estado de Guatemala, ¿verdad? Entonces, como AFI estamos comprometidos a seguirnos pronunciando en estos foros, en espacios públicos, para que se pueda un poco aclarar la confusión que se suscita, detener la manipulación de los temas, la especulación, como bien decía también el licenciado, que empiezan los foros de debate y cada quien, como se dice popularmente, jala agua para su molino, y muchas veces a la población de Guatemala, que no tienen por qué saber de tecnicismos jurídicos, puesto que pues, no todo el mundo es abogado, se le confunde, ¿verdad? Se le confunde, y es importante recalcar que muchos sectores de la población no estamos de acuerdo con esta iniciativa de ley como está propuesta, pero no por las mismas razones, y ahí es donde debemos de enfatizar. Ahora, diputado Bernardo Arévalo, usted que está en el seno de donde salió esto y que ha provocado la polémica, digamos, ¿cómo pudiésemos calificar esto? ¿Un error de quienes se redactaron? ¿Una mala fe? ¿Una novatada? ¿Una intención para generar polémica? O sea, porque yo supongo que cada bancada y cada legislador tiene su asesor y que le va orientando cómo se deben ir redactando las cosas, pero viendo algo así, ¿cuál es la intención o el objetivo de esto? Mire, yo creo que esa es la pregunta exactamente que todos deberíamos estar haciéndose. El licenciado Cifuentes dijo, este tema no está en la palestra y de repente se tira de esta manera.
La licenciada Guerra dice, tenemos un marco de legislación que ya sirve a partir del cual podemos trabajar. ¿Por qué se tira algo, además, tan mal preparado, tan mal hecho, tan evidente? Y nosotros estábamos adentro del Congreso, adentro del Pleno, señalando la serie de inconsistencias que había de tipo legal, de tipo práctico, de todo orden, y al final la única explicación que a uno le queda es que esto es una cortina de humo. Esto se ha tirado para tratar de generar una polémica dentro de la sociedad, un debate alrededor de temas que lo que hacen es distraer la atención de temas y problemas reales que estamos sufriendo los guatemaltecos, como la corrupción y como la incompetencia gubernamental que está hundiendo al país a través de su fracaso en temas como el fracaso de la vacunación, los problemas que hay para enfrentar la carestía de la vida, y en general todas las formas en las que se manifiesta ese fracaso. Si se quisiera proteger a la familia de verdad, proteger a la familia implicaría trabajar para dar acceso a la salud, a la población guatemalteca en su conjunto, y no crear este abandono en el que vivimos y en el que además tenemos el gravísimo y vergonzoso problema de la desnutrición. Implicaría trabajar por el empleo digno, el apoyo al pequeño empresario, luchar contra la pobreza y la carestía. Pero no se hace eso. En lugar de eso se usa el tema de la familia y de la protección a la familia para tirar este mamarracho legislativo que lo que hace es que genera y distrae mediante una polémica y una polarización la discusión de los temas de fondo y que son la responsabilidad de este gobierno corrupto e incompetente. Es una cortina de humo y así tenemos que entenderlo. Ahora, licenciado Cifuentes, en términos legales, ya el señor diputado ha planteado que el presidente ha solicitado que la iniciativa de ley se archive o bien, como establece el 177 de la Constitución, sea trasladado al Ejecutivo para su sanción o veto. El presidente ha anticipado que ya esta normativa sería vetada. ¿Considera usted que hay alguna posibilidad de mejora de la normativa o definitivamente es una normativa que no tiene asidero en pues el sistema jurídico guatemalteco? Ya, gracias, Mario. Definitivamente lleva su procedimiento que inclusive es constitucional, ¿verdad? Lo hablaste al principio de la sesión, es correcto. Y sin embargo, yo pienso lo siguiente, cada organismo, por eso es una situación de pesos y contrapesos, ¿verdad? La teoría de cualquier estudioso del derecho la conoce para que no haya un poder absoluto y el Ejecutivo tiene sendas secretarías y asesores, pienso yo, que de alguna manera por la polémica, por lo inmediato del tema, el presidente pues se anima a hablar de una forma quizá extra petit, porque pues, se deben esperar los procedimientos. Pienso que en el momento que se envíe, él tendrá la oportunidad de estudiar o no de una vez a través de los medios, manifestar que va a vetar. Pero como es un tema y luego volvemos a lo mismo, ¿verdad? Es muy polémico, es una circunstancia que a cualquier político también le puede restar, entonces es un tema muy delicado para los políticos. Ahora, para la sociedad común y mortal como nosotros, pues habría que ver, la pregunta que me hacías era si encuentra asidero. Pienso que hay muchas de los pasajes que sí, porque por ejemplo, cualquiera de nosotros queremos sí que se aumenten las penas y no solo en los delitos que son de aborto, por eso es protección a la vida, ¿verdad? Pero hace ya, como dijo la representante asesora de AFI, he tenido el gusto de participar también con ellos. Es cierto, hace algunos años el tema era más sobre esta circunstancia de sí o no al lugar el aborto. Ahora tiene una distinta fisonomía el tema, tratando sobre aumento de penas por el aborto, no se está ni siquiera considerando sí o no, ¿verdad? Y de alguna forma, y también estos pasajes del Código Civil, que es innovador y pseudo protector de que solo entre hombre y mujer puede existir ciertas figuras, ¿verdad? Como lo es un matrimonio y como lo es la situación de familia. Hay otros que, por ejemplo, sobre la educación manifiesta expresamente que
se va a prohibir a cualquier establecimiento que no dé como normal en la situación de heterosexual. Entonces ahí está golpeando a todas estas minorías que mencionan los considerandos, pero en algún momento, como lo vuelvo a repetir, van a haber décadas y va a ser algo normal y el derecho es dinámico. ¿Encuentra asidero? Sí, lo encuentra en los mismos axiomas de la Constitución, encuentra algunos puntos a favor, sí, y hay otros que deberían de corregirse para no causar odio dentro de la sociedad. Creo que somos una sociedad completa y estamos demasiado disgregados ya con el tema de cultura, de etnias y demás, que ya no debería de verse así la circunstancia. Ahora no hemos pasado ni siquiera a un tema de no estarnos haciendo distinciones entre ladinos e indígenas y estamos ya provocando otro sesgo. Entonces pienso que encuentra asidero sí, pero tiene que ser muy reconsiderada, Mario. Ahora bien, licenciada Guerra, uno de los puntos que más ha provocado discusión y quizá confusión en la población es el tema en cuanto a un aborto espontáneo o accidental, como le ocurre a cientos de mujeres día con día en Guatemala, y que se iba a penalizar a las mujeres incluso si había un aborto accidental o espontáneo. ¿Esto es así? ¿Es realmente como está plasmado? Porque ha sido uno de los puntos que más ha llamado la atención y que más debate ha generado. Licenciada Guerra. Sí, gracias. Perdón, tenía desactivado el audio. Precisamente se ha visto lo que usted está afirmando, ¿verdad? La confusión a la cual conduce la redacción de este artículo que está propuesto de incluir como un delito el aborto natural. El aborto natural o espontáneo es precisamente un hecho completamente ajeno a la voluntad de cualquier persona, por definición. Entonces, desde AFI señalamos como uno de los puntos más objetables de la ley. No tenemos idea por qué se incluyó la palabra natural para la tipificación de un delito. Sin embargo, creo que haciendo la aclaración de que ninguna mujer deberíamos de poder ser penalizadas por algo que escapa a nuestra voluntad por principio jurídico elemental, sería una de las objeciones más grandes a la ley, ¿verdad? Ahora, evidentemente, pues sí estamos de acuerdo en que se penalice que personas malintencionadas pudieran provocar un aborto en una mujer. Sin embargo, esto ya está regulado en el Código Penal y sobre todo el asunto del incremento de las penas es algo que es bastante abierto a un debate. Sin embargo, que se penalice un aborto espontáneo me parece a mí más que fue un error de técnica legislativa, quizá por ignorancia de la precisión de los términos, ¿verdad? Diputado Arévalo, ¿qué está sucediendo en el Congreso de la República? No hemos terminado el primer trimestre del tercer año de la 9ª legislatura y ya superaron la producción legislativa del año pasado, del año 2021, en cuanto a cantidad de decretos. Hay una dinámica sumamente ajetreada en el Congreso de la República que está generando, pareciera, iniciativas de ley o productos legislativos que van a toparse de frente con el Ejecutivo. Sería prácticamente la segunda ley que se veta al hilo, luego de que se vetara la ley de vacunación. ¿Cómo entender esta dinámica tan vertiginosa en el Congreso de la República? Evidentemente, en primer lugar, hay una clara ruptura que tiene que explicar el Ejecutivo y la bancada oficialista, porque al final el Ejecutivo, por medio de sus bancadas, tiene el control del Congreso de la República, lo ejerce de manera como una aplanadorcita, van alrededor de las leyes que están interesados, y si hay, después de estas leyes, pasan en el Congreso y son vetadas en el Ejecutivo, la pregunta que uno tiene es qué tipo de relación hay en este momento entre el partido de gobierno en el Congreso y el Ejecutivo. Y ahí hay una serie de temas. Yo creo que lo que está pasando es que efectivamente se ha dinamizado algo que es bienvenido, la gestión legislativa, pero que desafortunadamente se está haciendo fundamentalmente por medio de traer a procesar leyes viejas que se encontraban en distintas etapas, que fueron discutidas en su momento y que se ponen de repente en el plenario para en este momento, sin que exista un contexto de discusión alrededor del tema, en vez de trabajar mucho más por medio de las comisiones legislativas
como mecanismo de discusión y de procesamiento de leyes para ponerles la atención técnica adecuada y asegurar que de esa manera cuando lleguen al plenario, lleguen ya con un sentido de discusión que orienta a los partidos alrededor de todo eso. Eso no está. Y eso lo que está haciendo aparentemente, yo lo que empiezo a ver es la intención de empezar a meter, a generar una especie de dinámica legislativa para que dentro de eso se vayan leyes como esta, que, como les digo, no tiene otro sentido más que generar algún tipo de polarización y de distracción, porque no sirve a nada, no sirve a nadie, y lo único que hace es tratar de distraer sobre los graves problemas económicos, los graves problemas que estamos enfrentando y que vamos a enfrentar en los próximos meses por la situación que está viviendo el país y el mundo. Ahora, licenciado Cifuentes, digamos, en todo este tema, sobre todo en la normativa que habla específicamente de la familia y que el Estado reconoce la familia hombre y mujer, digamos, sin meternos a si debería o no ser así, hay que hablar de la realidad. Hay miles de personas de ambos sexos que viven en familia bajo un mismo techo y con hijos, ya sea sus sobrinos o la misma familia. O sea, hay diversas formas de familias, nos guste o no, estemos de acuerdo, no, hay diversas formas de familias en el país y en el mundo. El entrar a catalogar qué tiene que ser familia no es una invasión del Estado a la privacidad de cada quien. Sí, Mario, y el capítulo 3 de este acuerdo, este reglamento, perdón, habla precisamente de este tema, de la familia y el matrimonio. Entonces hace esos agregados en el 78. Cualquier abogado ya de carrera se lo sabe de memoria porque uno lo tiene que leer en las bodas civiles y empieza y reza que es una institución social por medio de la cual un hombre y una mujer se unen con ánimo de permanencia y ahí hacen la acotación ellos, nacidos de esa forma. Y también lo hacen posterior en otro artículo que habla sobre circunstancias de hombre y mujer nacidos de esa forma. Entonces ya ahí va golpeando esferas de género. Y sobre otro tema de este capítulo 3 que hace esas reformas al Código Civil y adiciona algunas circunstancias como la educación y ya me repito de forma anterior, da una oportunidad a los padres de elegir la manera, pero también va prohibiendo sobre estos otros dos ramos, ¿verdad? Sobre la diversidad sexual y la orientación de género. Entonces se impone como normal y se va a vedar al establecimiento que no dé como normal, si es que va a dar una educación sexual que no sea lo heterosexual. Tiene razón, hay muchas parejas y que su preferencia pues no está en discusión, cada quien es libre, cada quien tiene la libertad de la puerta de su casa para adentro, pero en el actual sistema de leyes, el sistema jurídico de Guatemala, pues el sistema jurídico no lo avala. Y entonces los cambios que van a tenerse que ir dando y va a ser generacional, ¿verdad? Diputados que ya hayan nacido en estas décadas que yo lo mencionaba, en los 90, en los 2000, y que no sean de corte de familia conservadora, e inclusive aunque sean de corte de familia conservadora, está creciendo demasiado, por ejemplo. Te voy a dar un ejemplo que creo todos han visto esta situación de Modern Family. Era un programa muy sonado, muy de moda, salía Sofía Vergara, entre otros actores, y era comedia y la gente lo aceptó mucho. Pero ahí Modern Family, precisamente en español, quiere decir familia moderna. Hay familias que están conformadas por parejas que son del mismo género y tienen esa preferencia. Entonces, esas generaciones, te lo puedo decir muy marcado, al menos de 35 años para abajo, lo ven totalmente normal. Y es más, si uno de conservador lo alega o lo discute, uno ya viene siendo el discriminado sobre cuestiones de ideología. Es algo que en el mundo ha avanzado y va a seguir avanzando. Le guste a quien no le guste. De mi parte te puedo decir, yo tengo una hija, tengo el concepto de la familia como lo dice y lo resta la Constitución, y pienso que si las
nuevas familias, modern family, van a ser estas, tienen que tener muy afianzado que también ellos van a dar principios y valores a la sociedad. La ideología de género y toda esta circunstancia ya va a ser una situación, pero los valores morales, ¿verdad? Universales, que van a hacer prevalecer esa paz social, el ver que la vida es lo primero, el ver que la libertad, la igualdad, los derechos promulgados en las revoluciones francesas, estadounidenses, anglosajona, tienen que seguir prevaleciendo porque ese es nuestro sistema, la democracia, poder elegir a gobernantes, no gobiernos dictatoriales y demás. Todo esto tiene mucha responsabilidad y tal vez nos vayamos a sorprender algún día, ¿verdad? Quienes no estamos a favor de esta situación de géneros, no la vemos normal, somos anticuados, pero posiblemente pueda que eduquen mejor a una sociedad más pacífica, una sociedad más unida, una sociedad que no se divide por ideologías. No lo sabemos, Mario. Entonces, pienso que esto va a marchar de esta manera. Y cuando habla del capítulo de la familia de matrimonio, no estamos preparados ahorita, Mario, para cómo está redactado y sí, definitivamente genera división en la sociedad. No estoy a favor, lo vuelvo a repetir, sobre circunstancia yo no quisiera que mi hija estudie en un colegio donde le van a hablar sobre ideología de géneros y diversidad sexual. Me gustaría a mí o a su mamá que le enseñemos. Sin embargo, son cosas que se van dando y esperemos que si se va a estructurar lo hagan bien. Eso es lo que pienso, Mario. Ahora, licenciada Guerra, profundizando en este planteamiento que ha hecho Mario, ¿es necesario que el Estado invada la esfera privada del individuo en este momento específico de la historia de nuestro país? ¿Es pertinente que se apruebe una ley de esta naturaleza y también que se atiendan algunos caprichos de ciertas minorías? Cristian, gracias por la pregunta, porque la palabra que utilizas, ¿verdad? Es necesario que el Estado invada la esfera privada. Pienso que tenemos que empezar por saber que el Estado está organizado para proteger la esfera privada y para organizarnos en nuestra proyección, digamos, hacia afuera de la esfera privada para poder subsistir como una sociedad. En este sentido, se ha dicho mucho que solo se debe regular lo mínimo necesario para que cada quien pueda sacar adelante su proyecto de vida de conformidad con su propia cosmovisión y con sus propios valores. Sin embargo, es absolutamente innegable que lo que ha sucedido en estas últimas décadas es la invasión de ciertos grupos de pensamiento, de ciertas minorías, de ciertas ideologías, no solo la ideología de género, invasión que ha llegado al plano legislativo. ¿A qué me refiero? Si a la sociedad guatemalteca vienen modas de consumo, modas de pensamiento, modas de cualquier tipo, todos somos libres y responsables de las opciones que tomamos. Sin embargo, si estas modas, tendencias, corrientes se quieren insertar en la ley y se quieren volver pequeñas tiranías, ahí sí, de grupos o de minorías, da lugar a reacciones como las que tuvieron los diputados en esta iniciativa, independientemente de que precisamente, ¿verdad? Como decía nuestro compañero, el diputado, sea una cortina de humo, independientemente de dificultades o errores técnicos, no podemos dejar de reconocer que si pasó por la mente de los legisladores establecer una ley que se refiere a la protección y que precisamente en los considerandos dice que hay estas modas y estas corrientes de pensamiento que vienen a querer atacar la institucionalidad, es por algo. Entonces, lo que debemos de hacer es pensar que no siempre con las mejores intenciones se legisla de la mejor manera. Y como sociedad, precisamente esto nos pone la oportunidad de abrir un debate y decir, ok, ya estarán suficientemente bien reguladas, ya está en la Constitución, están las leyes ordinarias, ¿hará falta protegerlo o lo que hace falta es fortalecer estas instituciones, la ayuda a la mujer, la protección a la mujer, como decían también al inicio, la difusión de la educación, de la cultura, de las oportunidades de salud, por ejemplo? Entonces, no es necesario que el Estado
invada la esfera privada. Pero tampoco es necesario que estas modas o corrientes de pensamiento que pueden ponerse, como bien dice también el licenciado, de moda entre las personas de 25, de 35, de 15, el Estado no está tampoco para, yo pienso que el Estado no está para ver qué es lo que está sonando y qué es lo que la mayoría piensa en un momento dado y legislarlo como que fuera un producto a la venta, sino que lo que el Estado debe reconocer es que antes que el Estado de Guatemala estaban ciertas instituciones y la supervivencia del Estado se basa en la protección de esas instituciones. Ahora, diputado Bernardo Arévalo, digamos, ¿cómo podemos desde el Congreso de la República, digamos, en el país vivimos casi, para ponerlo en números redondos, casi 17 millones de almas. Y dentro de estos 17 millones, pues cada quien piensa como considera que es lo correcto para su vida. Y pues habrá personas que están en contra del aborto, habrá personas que están a favor del aborto, habrán personas que están a favor del matrimonio igualitario, habrán personas que están en contra de eso. Pero digamos, ¿cómo desde el Congreso evitar que se imponga cualquier tema, ya sea el que está a favor o el que está en contra? Porque algo hay que decirlo, o sea, los diputados son seres humanos imperfectos y muchos ahí en el Palacio Legislativo, pues no quiero generalizar, pero habrán quienes no tienen ni la solvencia moral de estar decidiendo por la intimidad y la privacidad de otros ciudadanos. O sea, ¿cómo evitar que desde el legislativo se impongan temas que no necesariamente la mayoría opina, sea cual sea el tema? Mire, yo voy a ver, su pregunta es muy amplia, pero voy a empezar por una cosa muy concreta. Saquemos una lección de lo que ha pasado en estos días. Y algo importante que ha pasado es que este Congreso, que de manera irresponsable legisló de esta manera este decreto, se ha encontrado con un nivel de rechazo público tal, expresado de distintas maneras, que generaron presión sobre el presidente de la República para que tomara esta decisión de vamos a ir, mejor archívenlo muchachos, porque si me lo llegan para acá lo voy a tener que vetar. Es decir, aquí hay una combinación entre el Congreso de la República y la sociedad que tienen que actuar en coordinación. Hay un primer paso, Mario, que es evidentemente, si no queremos que llegue gente con baja calidad moral o intelectual o lo que sea al Congreso de la República, no los escojamos. Y ese es un primer ejercicio de responsabilidad ciudadana y civil que tenemos, porque el Congreso de la República no va a elevar el nivel de sus discusiones y su trabajo hasta que la sociedad en su conjunto no mande a gente que tiene la capacidad para hacer eso. Y después una presencia ciudadana constante frente al Congreso, al lado del Congreso, acompañando discusiones. Miren, la discusión que ha habido hoy ha sido de un nivel y de una altura que ojalá la tuviéramos en cualquier pasillo en el Congreso de la República alrededor de estos temas. Es una forma diferente de ver las cosas y no tratar de pasar con aplanadora estas leyes que al final lo único que están tratando de hacer es distraer. Lo que sucede, y no lo decimos muchas veces, es que los intereses que hay detrás de la legislación no necesariamente son los intereses que procuran la mejor legislación para servir al Estado y al país, sino que tristemente en el Estado cooptado en el que vivimos, lo que tenemos es un mecanismo en donde muchísima gente lo único que está interesado es en entender de qué manera la posición que ocupa en ese momento le sirve para su carrera y enriquecimiento personal. Y ese es un problema de fondo en donde los guatemaltecos como ciudadanos tenemos que asumir la responsabilidad para empezar a transformarlo mediante poniéndole un filtro a la gente que mandamos al Congreso de la República. Y ahora, que escogemos a la presidencia, además. Licenciado Cifuentes, usted mencionaba en su intervención anterior que en su caso y en su familia, pues prefería que ustedes le enseñaran a su hija sobre educación sexual. El tema es que no pareciera ser la constante en la sociedad guatemalteca y podemos hacer la pregunta a la audiencia: ¿cuántos de nosotros hemos recibido educación sobre sexualidad en nuestro hogar desde pequeños para formar una sexualidad sana?
Esto se refleja en datos. El año recién pasado, un año y el mismo año de la pandemia, la cantidad de embarazos de niñas que fueron presuntamente violentadas dentro de sus hogares, refleja una sociedad con una poca capacidad de manejo sobre su sexualidad. Una sexualidad que no es formada ni por las escuelas, ni por las familias, ni hay acceso a una información que permita orientar adecuadamente esa sexualidad. ¿Cómo abordar esa problemática sin necesidad de tener que llegar a una legislación que, como ya ha sido debatido en este espacio, pareciera innecesaria? Claro, Mario, el artículo 15 de este decreto habla y precisamente el epígrafe es educación de los hijos. Y siempre intrometiéndose un poquito en la privacidad, lo describiste muy bien, y habla sobre que los padres se pueden elegir, ¿verdad? Pero también prohíbe que los establecimientos den educación sobre lo que es diversidad sexual y ideología de géneros. No les prohíbe dar educación sexual como tal, pero también es enfático en que no se va a admitir ninguna educación que norme sobre de que la heterosexualidad no sea la normal. O sea, veta de una vez cualquier otra circunstancia o que sea incompatible, dice la norma, con preceptos de biológicos y de genética humana. Entonces va a temas que realmente inclusive cuánto segmento de la sociedad, seamos realistas, el diputado tiene la razón, proteger a la familia, pero ¿cuántos analfabetas, cuánta sección analfabeta en el interior de la República? Entonces, una educación sexual sí es necesaria dentro de los establecimientos. Y sí, yo me recuerdo, tal vez tercero primaria o segundo primaria nos dieron a nosotros algo así, y ya que quedaba inclusive educación a los padres, llamaban a los padres para educarlos a ellos cómo transmitir esos conocimientos también. Entonces, habría que revisar el sistema del pensum que ahora maneja el Ministerio de Educación, cómo lo ha venido manejando. Creo que el Estado puede y tiene el campo para hacerlo. Ahora bien, nuevamente repito, el preámbulo, el génesis de los principios y valores es la familia. Y entonces esperemos que estas familias sean responsables y las familias que habemos seamos responsables. A mí, te lo puedo hablar abiertamente y estamos en un diálogo. Pues a mí sí, mi señora madre, aparte de lo que me dieron en el colegito, en segundo, tercero primaria, también recibió ella educación por parte del mismo establecimiento y dilucidó algunas de las dudas, ¿no? Entonces pienso que es mucha responsabilidad de la sociedad. Ahora la sociedad fragmentada, todos los divorcios a granel, pues no deja de ser familia, una familia desintegrada porque antes de la familia los axiomas de la Constitución reconocen a la persona y le dan un papel a la persona dentro de la sociedad mucho mayor que la familia. Entonces, la persona, si es un papá o una mamá soltera, tiene la obligación de guiar y coordinarse con la otra persona también para ir guiando a esa criatura, a las criaturas, y siguen siendo familia, solo que no unidas en un mismo recinto. Entonces, es parte de la sociedad, Mario, y es parte de que el Estado de Guatemala revise los protocolos de educación sexual que hayan podido tener, si no los tienen ahorita o cómo los tienen, ¿verdad? Se nos acaba ya el tiempo, licenciada Guerra, sus conclusiones respecto, pues bueno, a este episodio que hemos vivido en las últimas horas con toda la polémica suscitada y que pues bueno, ya el Ejecutivo ha dicho que vetará esto o le pide al Congreso que lo archive. ¿Cuáles son sus conclusiones respecto a un tema que siempre provoca opiniones encontradas en el país? Muy bien, gracias. Lo técnico, en estricta técnica legal corresponde el veto, no archivar la iniciativa. Sin embargo, yo pues hago un llamado a todos nosotros, los que estamos formados y los que estamos formando y difundiendo, para ser muy responsables en las opiniones que difundimos, puesto que hay hechos y hay opiniones y debemos de aprender a distinguir entre hechos y opiniones. Sin lugar a dudas, si este tema es polémico, es porque estos son los valores fundamentales de la sociedad guatemalteca. Todos queremos salud física y mental para la mujer, para el hombre, para los niños, para las familias. Entonces, no quitar el dedo del renglón para que estas instituciones verdaderamente no dejen de ser protegidas
y que se tomen las medidas de una política global, como decía el diputado Arévalo, para seguir protegiéndolas. Sin embargo, sí, definitivamente no creemos desde AFI que esta iniciativa en concreto sume mucho a la causa. Por favor, no nos dejemos confundir y llenar de opiniones de verdad parcializadas como objeto de esta ley. Bueno, muchas gracias a los tres, se nos agotó el tiempo, gracias por su participación, nos vemos en un próximo encuentro. Adiós, feliz noche. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, buenas noches. Bueno, Cristian, un tema por demás polémico, siempre que salen estos temas a la opinión pública y a la palestra generan fuerte debate. Al final, creo yo que no nos guste una cosa no quiere decir que no exista, ¿verdad? Y al final, yo creo que debe haber una separación entre Estado e Iglesia, entiéndase Iglesia, cualquier denominación. Y pues bueno, considero que hay temas, por supuesto, el tema del debate del matrimonio igualitario, el aborto, son temas que se deben de discutir porque se están discutiendo en todo el mundo y en América Latina, pero ahorita coyunturalmente en Guatemala hay otros problemas que merecen nuestra ocupación. Y es que, Mario, es hasta manualesco. Si usted quiere poner a la sociedad en contraposición, si quiere polarizar, saque temas de religión, temas como los que usted ya ha mencionado, temas como el deporte, que son pues dinámicas altamente polarizantes. Y es claro que cuando se invoca en la agenda pública uno de estos temas es porque hay que ponerle atención a otros que seguramente no se quieren que sean tan visibles. Por supuesto. Bueno, gracias, Cristian. Nos vemos la próxima semana. Ustedes en casa tengan una excelente noche.